tengo como 5 o 6 estudiantes de Puerto Asís. A veces les cuesta un poco la conexión, allá sufren por el tema de conectividad. Les doy la más cordial bienvenida. Quiero contarles que estoy finalizando el proceso de calificación de la tarea 2. Gratamente sorprendida porque hay muy buenos trabajos, otros que nuestros estudiantes no aprovechan el foro, no aprovechan ese acompañamiento que se les brinda, hacen la tarea solitos y sí hay algunos con muy pocos, pero hay pues, con muchas falencias que se podrían trabajar en ese acompañamiento en el foro. Recordarles que la calificación de la tarea 2 es hasta el 15 de octubre. Algunos me han escrito muy preocupados que no evidencian su nota, que no evidencian todavía su valoración. Entonces no se me afanen. Recuerden que la tutora siempre nos ceñimos a los tiempos de la agenda del curso. Para todos los cursos que ustedes tienen, la guía de trabajo en tiempos es la agenda del curso. Entonces, esa agenda nos dice que la tutora tiene plazo hasta el 15 de octubre para calificar la tarea 2. Estoy muy contenta con la tarea 3. Es una tarea nueva, tanto para nosotros los tutores como para ustedes. La diseñamos con mucho amor. Y es una tarea agradable de hacer. He visto que han seleccionado unos comerciales muy interesantes. He disfrutado al ver algunos comerciales muy originales que han seleccionado, como también he tenido el acompañamiento con algunos estudiantes que utilizan o que seleccionan son propagandas o que seleccionan son campañas educativas. Entonces, ahí a algunos les he hecho el acompañamiento de pues, que es mejor seleccionar o que se debe seleccionar es un comercial porque les va a facilitar más el proceso de hacer la reseña. Entonces voy a empezar con la presentación de la tarea 3, que es puntual, agradable para hacer, pero que tiene unos elementos que algunos, incluso que van muy avanzados, han obviado y que es necesario que hagamos ese refuerzo y ese recorderis de, de ese paso a paso. ¿Me confirman ustedes que estén viendo, por favor, nuestra pantalla? Sí, sí, señora, sí se ve. Listo, muchas gracias. Espérenme un segundo que tengo que salir acá un momento. Y voy a cerrar porque estaba precisamente realimentando el foro. Entonces tengo varios trabajos abiertos de ustedes. Listo, por acá. Ahora sí. Contamos con la participación en este momento de 22 asistentes. Vamos bajando cada vez más. Nuestro primer encuentro éramos 50. Entonces hagamos la tarea 3. Esta actividad trabaja un tema muy importante que todo el tiempo utilizamos, pero que a veces no somos muy conscientes de cómo la administramos, y es la comunicación no verbal. Quiero empezar con esta frase de Peter Drucker que nos dice que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Muchos teóricos en el campo de la comunicación nos dicen que nosotros expresamos más con nuestra comunicación no verbal que incluso con lo que decimos de manera oral, que esa comunicación puede tener hasta el 70 u 80% de significado en el momento de estar usted, por ejemplo, conversando con alguien.
va a revisar usted qué expresiones hace, los gestos, su postura corporal, para mirar si lo que se le está diciendo es correcto o no, porque es que la comunicación no verbal es considerada como la expresión de las emociones, los sentimientos, por tanto, una comunicación muy natural. Y como es tan natural, pues muchas veces nosotros no somos conscientes y no la administramos. Por eso, por ejemplo, cuando estamos haciendo una exposición oral, nos dan nervios y el cuerpo habla por sí solo, entonces empezamos a sudar o nos ponemos rojos o nos movemos. Y si estamos frente a un auditorio, pues el auditorio va a decir, esa persona no sabe. ¿Por qué? Porque el cuerpo está comunicando nerviosismo, ansiedad, miedo, y eso hace que vaya en contravía con lo que voy a expresar de manera oral. Por eso es tan importante esta frase. Es muy valioso que nosotros aprendamos a leer y a escuchar y a observar lo que no se dice, es decir, nuestra comunicación no verbal. Vamos a trabajar en este encuentro la tarea 3, reseña informativa historieta. Les voy a contar las generalidades de qué es una reseña informativa y qué es un texto expositivo, porque en esta tarea estamos trabajando el género expositivo. En la tarea 2 trabajamos el género textual descriptivo y en esta trabajamos el expositivo. ¿Qué actividades debemos entregar en el foro? Y despejamos dudas e inquietudes que tengan ustedes sobre la tarea. Esta tarea tiene 3 momentos importantes. La primera, el entorno de aprendizaje. Como siempre, revisar el material de consulta que suministramos en el curso, en el entorno de aprendizaje, ustedes van a encontrar la unidad 2 y aquí van a encontrar material, lecturas, OAS sobre la comunicación no verbal. Hay un texto de la Casa Editorial McGraw-Hill muy importante que nos explica conceptualmente la comunicación no verbal y los 4 aspectos que la integran. Recuerden que los 4 aspectos es kinésica, proxémica, paralingüística e imagen personal. Y eso es lo que debe llevar el análisis en la reseña informativa que hacen del comercial. Además, encuentran otra lectura que es el poder de lo que no se dice, pero también encuentran un OVA sobre cómo se hace qué es la reseña informativa y cómo se hace. Hay otros videos sobre comunicación no verbal que ustedes pueden consultar y que les va a ayudar primero a hacer la apropiación conceptual de la comunicación no verbal. Luego, el segundo momento, es realizar las actividades y la participación en el foro, donde hay un paso a paso que ya vamos a revisar. Y el tercer momento, que es la entrega en el entorno de evaluación de la tarea que cierra, ¿qué fecha? El 29, si no estoy mal. El 29 de octubre, sí señora, muchas gracias. 29 de octubre. Conceptualmente, aparte de comunicación no verbal, debemos manejar 2 cosas. ¿Qué es una reseña informativa y qué es un texto expositivo? Porque lo voy a necesitar en el momento de redactar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la reseña, hay un material que hay de la Universidad Sergio Arboleda que ustedes tienen ahí, también para consulta y los compartí en el foro. Todo el material lo he compartido en el foro. Y entonces, en este material de la Sergio Arboleda nos dice que la reseña es un escrito breve que informa, pero que además presenta una valoración sobre algo, sobre un texto, sobre un producto, sobre una lectura, y que su característica fundamental está en describir y dar un juicio valorativo, ya sea a favor o en contra. Tiene unas características la reseña y es que utiliza un lenguaje entendible para cualquier lector, que informa de manera breve, clara, completa sobre los aspectos más relevantes de lo que es del producto
o del video o de la lectura de lo que estoy presentando, que hace una valoración argumentada, que contiene un análisis objetivo y serio de lo que estoy reseñando y que contrasta la obra o lo que estoy presentando con el fin de hacer una valoración crítica. Cuando hablamos de la reseña informativa, estamos hablando de que pertenece a un género expositivo y descriptivo, puede llevar de los dos, así como ustedes se dieron cuenta que en la tarea 2 trabajamos la narración con descripción, es decir, que pueden estar los dos géneros. En esta oportunidad también vamos a trabajar el texto expositivo con descripción. Divulga el contenido de una publicación y ofrece una lectura superficial o general sobre lo que se está reseñando. Como todo escrito, tiene un cuerpo, una estructura que es la introducción donde se presenta el tema, un resumen que contiene la descripción de lo que estoy reseñando, la crítica, mi valoración y la conclusión. Eso en cuanto a la reseña informativa como generalidad del tipo de texto. Y cuando hablamos del texto expositivo, hacemos mención a que es un texto en donde se expresan ideas, conceptos, hechos de una manera objetiva sobre un texto, un escrito, una persona, un producto, sobre algo. Este texto expositivo tiene como objetivo que el lector comprenda el tema que se está abordando, que tiene una estructura. No los voy a enredar con la clasificación porque lo que me interesa es que ustedes entiendan de manera general el tipo de texto que estamos trabajando, que tiene una estructura, que es una introducción, un desarrollo y un cierre, como todos los escritos, y que hay una estructura lógica en el momento de su redacción. Es decir, que dentro de este género expositivo, nosotros vamos a trabajar la reseña informativa para informar al lector sobre un tema en particular. En este caso, vamos a informar sobre la comunicación no verbal en un video o en un comercial que hemos seleccionado. De igual manera, van a trabajar una historieta. ¿Qué es una historieta? Es una serie de dibujos que cuentan un relato, una historia. Estos dibujos van separados en unos recuadros que representan partes sucesivas de la historia, es decir, lleva una continuidad. A veces estos dibujos pueden tener texto que explican detalladamente la historia o lo que quieren decir los personajes en esa historia. A eso se le conoce como historieta. Es una serie de dibujos que cuentan una historia. Tiene unas características, entre ellas que narra un relato a través de dibujos o palabras. Dibujos, prima el dibujo, la imagen, que está formada por recuadros colocados de acuerdo al desarrollo de la historia. Esos recuadros, como los que están ahí que ustedes observan, como ejemplo se les llama viñetas. Viñetas. Y otra de las características es que las palabras dichas por un personaje o por el personaje que aparece en esa historia va en unos círculos y a esos círculos se les llaman globos o bocadillos. Normalmente le dicen bocadillos. Entonces ustedes ven acá abajo las personas, los niños que están en el diálogo y dentro de cada uno expresa algo y dentro de lo que expresan van dentro de esos bocadillos que son globos que normalmente también ya están incluso hasta preestablecidos para hacerlo de manera digital. La diferencia es que en la tarea, la historieta se debe hacer a mano alzada. Quiere decir, ustedes van a dibujar o a pegar recortes, pero es manual. Es manual. No la podemos hacer digital. Eso es importante porque es una de las cosas que de pronto algunos estudiantes no han comprendido y en los avances que ya
van presentando en el foro, me han entregado historietas digitales y no se puede recibir digital. Y también se caracteriza porque a veces el narrador, la persona que está contando la historia, utiliza breves indicaciones durante el desarrollo de la historia. Ejemplo, al día siguiente, a continuación, después de 3 días, que es lo que le ayuda a dar la secuencia a la historia. Así la parte conceptual de historieta. Entonces vamos a trabajar en esa tarea texto expositivo con la reseña informativa y la historieta. Ahora vamos a ir al paso a paso. ¿Qué debemos entregar? ¿Qué establece la guía de actividades que debemos entregar? Primero, primer aporte en el foro. Entonces, en este aporte vamos a entregar en un solo aporte. No es necesario dividir, porque es que a veces tengo 2 recomendaciones frente al foro. Si el aporte 1 implica 3 aspectos, pues hagamos un solo aporte con los 3 aspectos. A veces encuentro estudiantes que, tutora, el tema es tal, tutora, el comercial, el link es tal, tutora, la ficha. Entonces, hacen 3 intervenciones en el foro con el mismo aporte que deben presentar, que es uno solo. Esto por un lado. Y lo otro es, por favor, en el momento en que ustedes hacen el aporte, automáticamente el foro, el campus, toman la fecha en que ustedes hacen el aporte y la hora. Algunos estudiantes van al inicio del foro, debajo de la infografía, y ahí le dan responder pensando que si hacen de pronto el aporte al inicio del foro, entonces les va a contar como que lo hicieron a tiempo. Eso me ha sucedido con algunos estudiantes que presentan sus aportes ya en los últimos 3 días de cierre, y eso hace que se pierda el aporte en el medio de todos los mensajes y que a veces no alcance a realimentar. Entonces, la recomendación es al final del foro dar responder para que sea secuencial. Y lo otro es que los aportes los realicen completos y no seccionados por apartes. Entonces, por ejemplo, en la tarea 3 que estamos trabajando, el aporte 1 corresponde a seleccionar el tema, el link del video del comercial en YouTube y la ficha técnica. Entonces, tutora y compañeros, el tema que voy a trabajar son bebidas alcohólicas. El link del video del comercial es el siguiente y la ficha técnica. En uno solo presentan las 3 cosas porque corresponden a un solo aporte. Importante que ustedes observen en el foro que si otros compañeros ya han hecho su participación, que no se puede repetir el tema. Entonces, por ejemplo, si Stephanie, perdón, escribió que va a trabajar detergente y ya otro compañero puso que va a trabajar bebida gaseosa, pues yo debo seleccionar de lista otro tema porque no puedo repetir. No se puede repetir. Este corresponde al aporte 1 del foro, que es la ficha técnica, selección del tema, link del video del comercial en YouTube y la ficha técnica del comercial. Vamos al segundo aporte, que es escribir el texto, la reseña. Esta reseña debe tener 2 condiciones. La primera, el escrito se centra en el análisis de la comunicación no verbal en el comercial seleccionado. Quiere decir que yo en el comercial debo identificar factores de la kinesia, de la proxemia, de la paralingüística y de la imagen personal en el comercial. Y lo que comunica cada uno de esos aspectos y cuáles son los aspectos que integran cada uno de esos 4 tipos de aspectos que hacen parte de la comunicación. Ejemplo, a veces me escriben, en el comercial se encontraron gestos, miradas. Bueno, si yo ya revisé la parte conceptual, sé que los gestos, las posturas, la mirada, el contacto visual, las expresiones del cuerpo son kinésicos.
Si yo digo es que en el comercial se evidencia que hay una distancia entre el futbolista con tal, estoy hablando de la proxémica. Entonces debo empezar y esa reseña debe llevar esa parte conceptual y debe identificar esa parte conceptual. Y lo segundo es tener presente que la reseña va redactado en 5 párrafos y que cada párrafo debe tener mínimo 6 líneas, máximo 9. No pueden ser menos de 6 y tampoco me puedo exceder de 9 líneas. Esas dos condiciones son fundamentales. Ya en la construcción del texto, nosotros nuevamente los orientamos. Primero, debe llevar un título. La reseña debe llevar un título que puede ser el nombre del comercial o que ustedes lo pueden dar a partir del nombre del comercial. En el párrafo 1 del texto van a hablar de manera general, ¿cierto? A presentar el tema del cual van a trabajar, el nombre del comercial y de manera general las características que ustedes vieron en el comercial de la comunicación no verbal. Entonces, si en el comercial que yo seleccioné solamente encontré aspectos kinésicos y de imagen personal, entonces lo informo en ese primer párrafo. En el siguiente texto, reseña, vamos a trabajar la comunicación no verbal en el comercial tal, publicado en tal fecha, en donde se evidencian aspectos de comunicación no verbal como kinesia y proxemia. Ejemplo, puede ser más amplio, pueden mencionar cuáles son esos aspectos, pero es una presentación general del tema. El segundo párrafo, entonces sí ya van a hacer un resumen en un párrafo, un resumen global general de qué trata el comercial. Entonces la historia de una señora que ve que limpiando la casa utiliza el detergente AK1 y hace esto y esto, es un ejemplo. Como si le estuvieran contando a un amigo. Ay, mire que vi un comercial que habla de esto y la señora es simpática porque hace así. Es contar de qué trata el comercial, lo esencial, resumen del comercial. En el párrafo 3 van a señalar ya, ahora sí, de una manera puntual, factores de la comunicación no verbal que ustedes identificaron. Entonces, identificamos la kinésica por los gestos, por la mirada, por las expresiones, por esto y esto, o la proxémica por esto y esto, o la imagen personal por esto y esto. En el párrafo 4, nosotros les estamos ayudando para que describan factores paralingüísticos. ¿Por qué? Porque la paralingüística es el factor de la comunicación no verbal que a veces más nos cuesta identificar. Entonces, en este párrafo nosotros estamos dando como tutor, los tutores estamos dando esa ayudita diciendo, bueno, cuéntenos en el párrafo 4 cuál de estos aspectos paralingüísticos usted identifica o ve más presentes en su comercial. La música, la imagen, el color, el manejo de la cámara y por qué argumentelo, susténtelo, ¿cierto? ¿Por qué son relevantes estos factores? ¿Cuáles he encontrado y cuál es su importancia? Y el último párrafo, que es el de cierre, aquí ya hay una valoración sobre el comercial. ¿Recomienda usted el comercial? ¿Es bueno? ¿Es importante? Pero, ojo, en algunos que he leído me están haciendo valoración del producto del comercial y no se trata de eso, porque nosotros no estamos haciendo una reseña sobre el producto, estamos haciendo una reseña sobre la comunicación no verbal en un comercial. Entonces, esa valoración o recomendación es frente a la comunicación no verbal en el comercial. ¿Usted recomienda o no este video? Sí lo recomiendo porque el uso que hace de la comunicación no verbal refuerza el producto que está ofreciendo, hace que usted se interese, se motive. Eso, tienen que ser esas recomendaciones a partir del tema de comunicación no verbal. Si se usó correctamente, qué aspectos fue lo que más usó. Por eso dice aquí, se recopila ideas principales
propuestas en el desarrollo, es decir, en los párrafos anteriores. Si yo en los párrafos anteriores dije que en el comercial se observa kinesia e imagen personal, pues ahí en ese párrafo 5 refuerzo. Lo recomiendo porque los aspectos de kinesia, imagen personal, hacen que el video sea atractivo, que influya, que haga esto y esto y esto. Ahí estoy dando la valoración. Eso frente al texto, la reseña. Por favor, la reseña es un texto con una estructura de 5 párrafos seguidos continuos. No titularlos, párrafo 1 tal cosa, párrafo 2, eso no se debe hacer porque afecta la coherencia y la cohesión textual. Además de eso, no se presenta en la tabla. La tabla que está en la guía es precisamente valga la redundancia, la tabla es una guía para que ustedes tengan claro cómo voy construyendo el texto, qué debe tener cada párrafo, porque en muchas ocasiones nos sentamos y decimos, ¿y por dónde empiezo? ¿Y qué será lo que va primero? Entonces, aquí nosotros en el proceso de escritura les estamos apoyando, orientando en cómo escribo un texto, qué debe ir primero. Entonces, introducción, desarrollo y cierre, que es lo que estamos proponiendo en esos 5 párrafos. ¿Hasta ahí hay preguntas? Señora, Ok, muchas gracias. ¿Qué sigue después de la reseña? Entonces, vamos a realizar una historieta. Deben crear una historieta, pero antes de hacer la historieta hay que hacer una matriz de planeación de la historieta. Esa planeación debe llevar 6, y ustedes observan la guía que tiene 6 dibujos, entonces va numerado del 1 a 6, 6 casillas esa matriz, porque deben describir qué van a dibujar en cada una de las casillas. ¿Por qué? Porque dice realizar 6 dibujos narrando un aspecto de su cotidianidad del día a día en donde usen la comunicación no verbal. Por ejemplo, cuando salgo a tomar el autobús. Por ejemplo, cuando voy en el trabajo atiendo público. Por ejemplo, cuando estoy desayunando con mi familia. Por ejemplo, cuando salgo a pasear a mi mascota, aplico comunicación no verbal. Entonces, en algo cotidiano de ustedes, van a construir una historia que van a contar en la historieta en 6 momentos, en 6 recuadros. Y por eso la matriz de planeación es importante porque vamos a describir. En el recuadro 1 vamos a dibujar a Geisa Lorena saliendo de la casa y cerrando la puerta. Y luego me pide que describa qué factor de comunicación no verbal estoy representando. Pues en ese caso estoy representando kinesia y estoy representando imagen personal porque va a ir vestida en pantaloneta sacando la mascota. Ejemplo. Entonces, primero debe ir la matriz de planeación en donde voy a describir la situación y qué factores estoy representando de comunicación no verbal y debe llevar 6 momentos porque la historieta debe llevar 6 recuadros. Se debe hacer a mano alzada, dibujada, o podemos usar recortes, pero es manual, no es digital. Ay, profe, es que yo tomé imágenes de Google y armé la historieta. No es válido, debe ser manual y le toman la fotografía. Señora. ¿se puede calcar? Pues si no es buena para el dibujo y usted quiere tomar varias imágenes, entonces yo tengo y calco la imagen y construyo mi historieta, sí, es válido, lo va a Sí. dibujar, Ok. es válido. Pero en ese sentido, pues sería más fácil recortar, recortar, o sea, usar recortes, que también lo puedes hacer. Pueden usar recortes o dibujar. Es con el objetivo de que al que le guste el dibujo, pues lo hace, pero el que diga, no, es que yo soy negada para dibujar, pues puede usar recortes, pero es a mano alzada. Entonces no se acepta imágenes
que construyan, porque también hay aplicativos, hay herramientas tecnológicas que me permiten construir la historieta, pero en esta oportunidad no lo estamos haciendo de esa manera, sino manual. Entonces deben dibujar. Primer paso, dibujar los 6 recuadros, porque van en recuadros. Ejemplo, como el que está aquí en la diapositiva, ahí hay 3. La que ustedes van a hacer lleva 6. Pueden ser 6 horizontales o pueden ser 3 y debajo las otras 3. Pero se deben de marcar, dibujar los 6 recuadros. Bueno, eso es importante. Y van a dibujar o a representar, a partir de lo que les expliqué, cómo se hace la historieta, pues esa historia aplicando la comunicación no verbal. Toman la fotografía y la ponen en su trabajo. Y finalmente va a las conclusiones. Son 2 conclusiones, 2 párrafos. En la primera conclusión, ustedes van a explicar qué aprendieron de este ejercicio, de esta tarea, y la segunda, en qué tema les gustaría profundizar más sobre comunicación no verbal o sobre los temas que vimos. ¿Qué deben entregar en el documento final? Antes del 29, sugerencia, y ustedes se han dado cuenta que yo les he ido contextualizando que de acuerdo a la resolución rectoral, por ejemplo, que no se realimenta foros 3 días antes de la tarea. Yo estuve realimentando hasta el 29 de septiembre todos los foros que subieron hasta el 28. Entonces, como son bastantes foros, pues con mucho tiempito empecé, pero todo lo que me subieron hasta el 28 se realimentó. Ya lo que suben 29, 30 primero, en el caso de la tarea 2, yo no se realimenta por respeto a los estudiantes que hacen el proceso como se debe hacer durante el mes que tuvieron de la tarea, haciendo el proceso paso a paso con el acompañamiento. Pero ya cuando el estudiante entra el último día a poner todos los aportes, desafortunadamente no se hace ni le va a dar el tiempo a la tutora para poder dar respuesta a todos esos entregas que hacen a último minuto. Entonces, ese documento final que les hago la sugerencia, a más tardar el 26 ya lo tengan listo y lo estén subiendo al entorno de evaluación, debe llevar documento en Word, no PDF. Hay unos estudiantes que están subiendo las tareas en PDF y la orientación en la guía es clara, es un archivo Word. Yo les entrego una plantilla, ya la tienen en el foro hace rato. Sobre esa plantilla, ustedes entregan una portada, 3 objetivos del ejercicio en donde ustedes van a redactar 3 objetivos sobre la importancia de la comunicación no verbal y el texto expositivo. Tengan presente que los objetivos se redactan en verbo. Conocer, analizar, interpretar, diseñar, dibujar, siempre en verbo. Después de los objetivos del ejercicio va a ir la reseña informativa y al final va la ficha técnica, el link del video, la ficha, porque hace parte de la reseña. La matriz de planeación de la historieta, su historieta y las conclusiones. Eso es lo que van a entregar en esta oportunidad en el documento de la tarea 3, que tiene plazo hasta el 29 de octubre, cierra el entorno de evaluación. Tener en cuenta que en esta tarea se entregan 115 puntos. Felicito y he estado muy contenta, satisfecha porque más del 50% de los estudiantes que ya he calificado de la tarea 2, yo creo que más del 50, por lo menos un 60, 70, que hicieron el proceso, han obtenido los 115 puntos porque hay un texto descriptivo, entregaron unos textos descriptivos, unas autobiografías muy agradables, bien elaboradas con sus 5 párrafos que cumplió y que además los leí todos y doy fe que además que está en el foro que hicieron ese proceso. Hay algunos que publicaron en el foro, les hice observaciones y no las tuvieron en cuenta. Qué triste porque entregaron un documento con las mismas falencias
y con observaciones que se le hicieron en el foro. Entonces, el foro es para eso, es como ese tablero de interacción en donde la tutora les puede apoyar en ortografía, en la parte de estructura, en la parte de redacción, en la parte gramatical, porque esa es mi tarea. Y entonces, con mucha satisfacción, puedo decir que hay bastantes estudiantes que obtuvieron los 115 puntos o estuvieron por encima de los 100 puntos. Entonces, en esta tarea 3 también va a tener 115 puntos, en donde se va a evaluar primero la apropiación conceptual de comunicación no verbal. Quiere decir que en la reseña se hable desde lo conceptual, desde la kinesia, proxemia, paralingüística e imagen personal. Tiene 35 puntos ese aspecto de apropiación conceptual. Lo segundo que se va a evaluar de acuerdo a la rúbrica son las características del texto. Es decir, que la reseña informativa cumpla con la estructura, 5 párrafos, primer párrafo de introducción, 3 de desarrollo y 1 de cierre. Y eso tiene 30 puntos. Los criterios gramaticales, ortografía, puntuación, palabras bien escritas, uso de mayúsculas iniciales. Ahí tengo algunos estudiantes que, por ejemplo, su nombre no lo escriben en mayúscula inicial, los nombres propios van en mayúscula inicial. Todo esto se tiene en cuenta porque ayuda los conectores a que el texto sea coherente y cohesionado. Y eso tiene 30 puntos. Y la publicación de los aportes en el foro. Recuerden que tiene 20 puntos. Yo también he tenido estudiantes en este momento que presentaron muy buenos trabajos, pero no publicaron ni una vez en el foro. Entonces, en esto tienen cerito, cero. Quiere decir que les baja 90 y punta la calificación por no hacer los aportes en el foro. Esos aportes tienen una valoración en la rúbrica. Entonces es importante tenerlo presente. Y ahí ya termina la socialización de esta tarea. Entonces, quiero escucharlos. Si hay preguntas, Johan Eduardo tiene la mano levantada. Es que no veía a Johan la mano levantada porque estaba en la presentación. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Tutora, si en el transcurso del desarrollo de la historieta se nos va más de 6 viñetas, ¿podemos expandirnos? Wow, nos resultó un creativo, muy creativo, Johan, pero no tanto, máximo 1 o 2 viñetas de más. Lo importante también en esto es que aprendamos también cómo a seguir los lineamientos, porque cuando ustedes ya vayan más adelante y estén construyendo su tesis de grado y les pidan, por ejemplo, escribir algo, pues si nos dicen son 100 palabras, uno debe ceñirse como esos lineamientos. Entonces, yo lo puedo valorar, pero pues que tampoco va a ser muy extenso, pero si se pasa 1 o 2 viñetas, es viable, Johan. Vale, tutora, gracias. Vale, Stephanie, ¿cómo estás? Profe, buenas tardes. Bien, gracias. Profe, era otra pregunta con respecto a la historieta. Bueno, yo la historieta la pienso dibujar. Yo no soy buena para nada dibujando, pero la voy a dibujar como, no sé, ahí era como que, em, profe, no sé, me gustaría de pronto, como he hecho, mandarla en el foro, de pronto, pues, mandar como el borrador, eh, digamos, solamente a lápiz, y ya cuando usted nos diga de pronto sí, está bien, ahí sí de pronto echarle colorcito, o ahí sí de pronto, no sé, colocarle bocadillos, ¿cómo se llama eso? Bueno, el globito. Los bocadillos donde van los textos, sí. Sí, y bueno, y eso primero. Y segundo, puede hacerse de pronto la historieta, pues por ejemplo, yo no salgo de pronto que hacer ejercicio o algo así, o pues siguiente como uno de los ejemplos que nos daba la guía, pero de pronto de pronto de mi historieta puede ser, no sé, cuando salgo del trabajo o el espacio en mi Sí. trabajo, algo así. Es que en realidad, Stephanie, cualquier momento de nuestra vida sirve porque nosotros todo el tiempo usamos la comunicación no verbal, incluso cuando nos levantamos. Si en el momento de usted Sí. levantarse para irse a su trabajo, desde que usted se levante y hace esto, ya está aplicando comunicación no verbal. Entonces, simplemente como definir
definir la situación que vas a representar y desarrollarla. Puede ser al salir del trabajo, puede ser una actividad en familia, al levantarse para ir al trabajo o para ir a comprar a la tienda algo. Cualquier situación personal se puede representar, porque en todo momento Ah, ok. nosotros aplicamos la comunicación no verbal. Listo, profe. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene preguntas, inquietudes, sugerencias, dudas, quejas, reclamos, felicitaciones, nada? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es sobre el tema, ¿no? Ujú. Esto es que tengo una duda sobre la plataforma. Me dijeron que en información inicial hay una pestaña que dice webconferencia. Ahí se colgaban las grabaciones de las webconferencias, ¿no? Es que yo he intentado ingresar y hay algunos que no tienen los links de las grabaciones, solamente están los cuadros vacíos. Ujú. Sí, es verdad. Las webconferencias de los cursos normalmente debes ingresar a cada curso y ahí en el chat general que administra la directora del curso, ella sube las webconferencias. Ella sube las webconferencias. Pero pues cada curso es autónomo y es diferente. O sea, cada curso tiene un director diferente y es responsabilidad del director subir esas grabaciones de las web conference. En el caso de competencias comunicativas, las encuentra ahí en el entorno inicial, ahí en el foro general del curso. La profe Nidia, que es nuestra directora del curso, es muy organizada y estoy segura que ahí están porque yo las he visto. Pero pues en otros cursos sí, no podríamos decirle, pero el lineamiento es que todos los debemos subir. Al igual que esta grabación, para los que no pueden asistir porque están de pronto trabajando, se les dificulta, yo bajo la grabación y aspiro mañana o por tardar pasado mañana, antes de finalizar la semana, yo les dejo la grabación en el chat para que ustedes la puedan consultar. Listo, profe, está bien. Muchas Por gracias. favor, en el Skype, todos están en el Skype. Es que algo no le han podido configurar no he podido configurarle al Teams con el tema del chat. No sé, algo le ha generado conflicto y no he podido. Y entonces, em, el link de asistencia al encuentro Hagamos la Tarea lo compartí en el Skype. ¿Mm? Em, entonces, los invito. Ya estamos terminando. Dicen que algunos no pudieron ingresar, pero pues el link no estamos en el foro. Entonces, por favor, los invito a que ingresen al link de asistencia del, de Hagamos la Tarea que está en el Skype. Si alguno de ustedes no está en el Skype, por favor escríbame a mi celular, que yo todo el tiempo les comparto mi número de celular de WhatsApp. Ahí lo tienen ustedes en los correos, en los mensajes que les envío. Siempre está mi número de celular, el 304. Y ustedes me escriben y yo les envío el link de asistencia. Invitarlos a este 26 de octubre. Tenemos nuestro programa de televisión, Uniendo Distancias TV por YouTube. Véanlo, es importante porque ahí nosotros, primero lo hacemos los comunicadores del centro, ahí estamos todos los comunicadores de acá, de la zona sur, del CECAT de Neiva, Florencia, Pitalito, realizando esas notas en donde les informamos todo lo que sucede en la zona sur, de eventos, actividades académicas. Ahí está como condensado todo lo que pasa durante el mes. Y es importante que ustedes estén muy articulados a todas las actividades y que disfruten todas las actividades que hacemos también de manera presencial. Aunque somos una universidad con metodología virtual y a distancia, tenemos muchas actividades presenciales que les apoyan a ustedes en su crecimiento académico, que les aportan y que vale la pena que ustedes aprovechen al 100%. ¿Hay más preguntas?
Profe, qué Sí, pena. profe, qué pena. Es que no estoy en el grupo de Sky y tampoco creo que tengo su número porque mi tutora es Gays. ¿Cómo se llama? A ver, miro. Se llama... Presente. Geisa Lorena Lara. Sí, no tengo para ingresar pues a la asistencia. Qué pena. Tranquila. Escríbeme a este número. 304 483 5968. Hola, Y profe. yo te envío, y yo Repites, te por envío la favor, profe, qué asistencia. pena. 304 483 5968. Gracias. Con gusto. Profe, Señora, en donde dice número de grupo, ¿es el número que aparece en el foro? ¿O qué es número? sí, señora, es el número del foro. Siempre ustedes se identifican con el número que aparece en el foro. Sí, señora. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Me alegra saludarlo. Ustedes saben que yo estoy muy al pendiente de todos sus aportes en el foro, en el WhatsApp, en el Skype. Cualquier inquietud, no duden en contactarme. Si en algún momento vienen al centro, también bienvenidos. Aquí estamos en el tercer piso, en comunicación. Ustedes preguntan por la tutora Geisa Lorena de comunicación y aquí también me pueden venir a saludar si tienen inquietudes, con mucho gusto. Entonces, que tengan un feliz miércoles, que disfruten de esta actividad porque esta actividad está muy agradable. Escojan comerciales que ustedes se diviertan. Ahí he visto unos muy agradables que hasta me he reído observando los comerciales que escogen. Hay uno de fútbol muy interesante que me dejó muy, y no es tan reciente, es de Pepsi, más bien como del 2010. Alguien me presentó un comercial como del 2010, pero disfruté y me sacó como incluso un poco de la rutina del día al ver el comercial. Disfruten de esa actividad y disfruten del tema que es agradable de trabajar y que les aporta muchísimo en su crecimiento personal y también profesional. Que estén muy bien. Feliz tarde. Muchas gracias, profe, igual. Hasta luego, tutora. Chao. Profe, Gracias. Hasta, profe. Gracias, profe. Ya les escribo por el WhatsApp a los que me están por acá escribiendo, ya les voy a compartir.